La ciudad de Tacuarembó estuvo de fiesta el viernes pasado para celebrar un acontecimiento histórico. Después de 60 años reabría el Teatro Escayola, un centro de espectáculos que a comienzos del siglo pasado supo ser referencia para todo el norte del país. La recuperación, que fue posible por un acuerdo entre la Intendencia y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el año 2017, implicó una inversión pública de $2 millones que permitió reciclar el edificio de 133 años de edad y renovar asimismo toda su infraestructura tecnológica. Además, el Teatro renace transformado en un centro cultural, ya que ahora también tienen su sede allí el Museo de Artes Plásticas de Tacuarembó y el Museo del Gaucho. Este nuevo complejo trae ahora nuevas oportunidades para la actividad cultural y también, probablemente, para el turismo y la economía del departamento y la región. Vamos a profundizar en la historia de este escenario, su remodelación, las posibilidades que se abren. Para eso estamos con Matilde Vera, directora del Centro Cultural Teatro Escayola. Matilde, buen día. Bueno, buenos días para todos y muchas gracias, Emiliano, por llegar de esta forma hasta Tacuarembó. También nos acompaña en este diálogo Gerardo Grieco, gestor cultural. Gerardo, hola, buen día. Buen día, un gusto, Emiliano, gracias, y Romina, saludos, encantado de estar en esta oportunidad pudiendo hablar del teatro y colaborando con ustedes. Sí, a los oyentes seguramente el nombre Gerardo Grieco les resulta familiar, por ejemplo, por su gestión en el Teatro Solís o en el propio Auditorio del Sodre, ¿no? Sí, y ahora la felicidad de poder estar colaborando como asesor de la Intendencia de Tacuarembó y de Matilde en este modelo de gestión y reinauguración del teatro, el renacer del Escayola, que es un proyecto sumamente relevante desde todo punto de vista. Tacuarembó es un corazón generador de cultura y de artistas. Tenemos la larguísima lista de los artistas nacionales más reconocidos y de mayores aportes aparecen de aquella tierra. Sí, por ejemplo, podríamos mencionar que Matilde, entre sus antecedentes, tiene haber trabajado y ordenado en el archivo de Tomás de Matos, ¿no? Del escritor Tomás de Matos, uno de los grandes nombres de la literatura nacional, totalmente tacuaremboense, ¿no, Matilde? Sí, exactamente, fui curadora de la biblioteca de Tomás de Matos, a pedido de la familia de Tomás de Matos, hasta que luego la entregué al Archivo de Escritores Nacionales en la Biblioteca Nacional. Pero bueno, podríamos seguir con la lista de artistas, nombres que se destacan y que vienen de allí, ¿no? Que vienen de ese lugar. Pero a ver, justamente ya que Gerardo iba a la historia, Matilde, recordemos algo del nacimiento, ¿no? El Teatro Escayola se inaugura en mayo de 1891, cuando el lugar no se llamaba todavía Tacuarembó, era Villa San Fructuoso, ¿no? Era la Villa San Fructuoso, que tenía 4.500 habitantes, y el coronel Carlos Escayola, que era el jefe político de Tacuarembó, inaugura un teatro con 500 localidades, para que tengan idea de la dimensión de la población con el teatro. Él era jefe político e intentó que el teatro se hiciera con fondos públicos y aportes de particulares. No se llegó a la suma y bueno, lo hizo con su propio peculio y por eso lo llamó Teatro Escayola. Escayola, el padre de Gardel, ¿estamos hablando de la misma persona? Exactamente. El teatro fue inaugurado en el segundo matrimonio de Carlos Escayola, con Blanca Oliva, cuando él era jefe político, y bueno, después viene toda la historia de Gardel, es el padre de Gardel. Entonces tenemos esa conexión entre el teatro y el coronel, entre el coronel y Gardel, entre Villa San Fructuoso y Valledén, y bueno, y ahí un poco empieza
la gestión cultural en Tacuarembó data de esa fecha, ¿no? Pleno siglo XIX. Qué personaje complejo Escayola. Tomo una frase del propio Tomás de Matos, a quien citaba recién, comillas. Escayola es un personaje terriblemente ambiguo. Por un lado, un déspota que no vacila en matar, y por otro, un agente cultural. Exactamente, exactamente. La personalidad de Escayola era así. Está también muy descrita en el libro Ópera Fugitiva de Nelson Ferreira o Los secretos del coronel de Susana Cabrera, también autores de Tacuarembó. Escayola era un jefe político en pleno militarismo, compadre y amigo de Máximo Santos. Tenía conexiones con el Papa de la época. Bueno, rompía todas las reglas que pudieran haber en aquella época. Pero a la vez era una persona amante del arte, amaba el teatro, él era actor, escribía obras de teatro, le gustaba la bohemia y la música, y bueno, incluso termina gastando todo su patrimonio personal para tener 18 años en teatro abierto con las mejores compañías del mundo que venían a presentarse al Teatro Escayola, y bueno, y hacían el recorrido Teatro Escayola, Teatro Solís, Teatro Colón. Pero sí, también hay muchas Eso maneras conviene de resaltarlo, ¿no? Durante 17, 18 años, el propio Escayola estuvo al frente del teatro y en esa época pasaron compañías españolas, francesas, italianas. Se ha mencionado que varias de ellas iban primero allí, iban primero al Escayola antes que al Solís. Exactamente, venían primero al Teatro Escayola y después iban al Teatro Solís y al Teatro Colón. Había en ese momento, sin redes, sin tecnología, imagínense, venían en barco desde Europa, después llegaban en tren hasta Paso de los Toros, y en Paso de los Toros venían en carreta hacia Tacuarembó. Así vinieron todos los materiales del teatro, que se trajeron todos de Francia, y así venían las compañías en aquella época. Imagínense lo que era gestionar todo eso, ¿no? Y solventar todo eso. El teatro en su plan original tenía muchos dormitorios, porque dormían acá en el teatro todas esesas compañías. Ah, qué detalle ese. El plan original del teatro es muy interesante, muy interesante. Yo justo lo mandé enmarcar y lo vamos a tener acá, porque bueno, marca toda una época y las costumbres de la época. Y él ya deja de ser jefe político después y sigue al frente del teatro durante 18 años, hasta que se va a Montevideo. Y el teatro pasa a otras manos. Veía en una nota que se publicó en Brecha el viernes, filmada por Néstor Sanguinetti, otro dato que ustedes en Tacuarembó conocen muy bien. Por muchos años, el teatro fue el edificio más importante de aquella pequeña aldea de calles empedradas y arenosas. Recién 2 décadas después, en 1911, se inauguró el edificio de la Intendencia, al otro lado de la plaza, ¿no? Exactamente, el teatro era el gran edificio, y están las fotos de la época, el gran edificio del momento, y todos los actos públicos se realizaban frente al teatro, porque era el único edificio que había. La Intendencia no existía en aquel momento, claro, el edificio de la Intendencia. Y todavía hay gente de la última etapa del teatro, por supuesto, que recuerda haber venido, gente que está acá en Tacuarembó, que vive aquí. También acá en Tacuarembó están los descendientes de Escayola. Vino una bisnieta a la inauguración del teatro, que ella me decía un poco que recién ahora se está reconciliando con su bisabuelo y con la historia de su familia. Son todas historias en Tacuarembó que están muy enrabadas, porque hay muchos Escayola en Tacuarembó, todos descendientes del coronel, y entonces estuvo también Carlos II Escayola, que era el hermano de padre y madre de Gardel, que fue el que tuvo descendencia y el que se queda con el teatro después que su padre se va a Montevideo. Y bueno, Carlos II Escayola tuvo mucha descendencia que hoy vive en Tacuarembó todavía. Y por muchos años no se habló de todo esto, fue el secreto de Tacuarembó, ¿no? Como Selva Bosch escribió un libro, y Los secretos del coronel. Y hace pocos años, desde que aparecieron los autores investigando y publicando libros acerca del tema, es que se empieza a hablar normalmente de todos estos temas que por un tema de vergüenza, de moral, de un montón de cosas, estaban tapadas en Tacuarembó. Gerardo, me pareció que estabas con la intención de agregar algo a esa parte de la historia del teatro. Bueno, es que es súper interesante en realidad que si lo mirás en una perspectiva así como
un edificio un teatro que es el principal edificio de una ciudad, y después que sea semilla también de tanta cultura y de tantos artistas, tiene siempre mucho que ver. Y entonces el celebrar ahora la reinauguración también es un desafío de ponerse a la altura, y un desafío de que el renacer del Escayola vuelva a ser semilla y que cambie muy radicalmente el paradigma de que en Tacuarembó no pasa nada, como me decían algunos amigos locales, sino que ahora en Tacuarembó vuelve a latir ese corazón cultural, ¿no? El teatro Sí. funcionó hasta 1956. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa del cierre, Matilde? Bueno, la causa del cierre es que cuando se va el coronel, ya se va, que se había gastado toda su fortuna justamente en hacer funcionar el teatro, se va a vivir a Montevideo, y para salvar el edificio se lo deja a su hijo Carlos II Escayola. Después Carlos Escayola lo vende al teatro a otra familia, a una sociedad de Paulino, que toma el teatro, y después ellos se llama por un tiempo Teatro Uruguay, después se hace un cine. Después pasa a otras manos privadas, y finalmente cierra el teatro, bueno, porque claro, es muy costoso mantener un teatro privado, ¿no? Imagínense en una ciudad chica como Tacuarembó, es realmente muy costoso. Y bueno, entonces el teatro cierra y el edificio queda, se transforma en una imprenta, después se transformó en una iglesia, quedó abandonado mucho tiempo, y bueno, y cuando la familia que lo tenía en ese momento decide vender el edificio para construir un edificio de apartamentos, ahí es cuando la Junta Departamental lo declara patrimonio histórico al edificio, impiden la venta, bueno, y muchos años después la Intendencia expropia el edificio, se lo compra a la familia, y bueno, y se empieza con todo el largo camino que se tuvo que recorrer para conseguir los fondos, para todo, para poder reconstruir el teatro, ¿no? Sí. Porque hubo que reconstruirlo. Esos 60 años sí, con el Teatro Escayola cerrado sí, implicaron un periodo de dolor, de gran dolor para la comunidad tacuarembóense, ¿no? Yo recuerdo que estando de visita allí más de una vez, amigos locales me mostraron el edificio y lo hacían con tristeza, ¿no? Añorando lo que había llegado a ser, soñando con la posibilidad de que en algún momento reabriera, ¿no? Sí, exactamente. Lo que quedaron fueron todos los muros del teatro que tienen, son paredes de 80, 70 centímetros de ancho, toda la estructura de milicia, digamos, y quedaba todo lo que era la madera, la construcción en herradura, del típico teatro en herradura, con las molduras originales, todo eso quedó. Pero por supuesto que la araña, las butacas, todo eso se desintegró, los pisos de mármol de damero también estaban. Entonces, el trabajo que se hizo, lo hizo la empresa Konami por licitación pública, fue bueno, hacer todo nuevo lo que se había desintegrado, y recuperar todo lo que quedaba en pie en el edificio. Se utilizó parte de ese piso de damero, se Vamos a ello. restauró toda la parte de madera. Vamos a ello enseguida. Otro detalle anecdótico. ¿Quién fue responsable de la última función? Creo que fue la última función en el Teatro Escayola en 1956. La Comedia Nacional, ¿no? Dirigida por Margarita Xirgu. ¿Es correcto ese dato, Sí, Matilde? exactamente, sí, es correcto ese dato. Sí, es correcto. Y aquí voy a una curiosidad de oyentes. ¿Carlos Gardel cantó, se presentó, llegó a presentarse en el Teatro Escayola? No, Carlos Gardel volvió a Tacuarembó después de ya ser Carlos Gardel, conocido internacionalmente, vuelve a Tacuarembó. Una vez recibe una herida de bala, y él viene a hacer la recuperación a Valledén, y se instala en la estancia del dueño del Teatro Solís en Valledén, no en la estancia de la familia Escayola. Se instala en Valledén, y ahí marca toda una historia en Valledén, y bueno, y viene a Tacuarembó,
y viene al teatro, visita el teatro. Ya su padre se había ido de Tacuarembó, por supuesto, pero nunca llega a cantar en el teatro. Visita el teatro, está un tiempo en Valledén, vive un tiempo en Tacuarembó, haciéndose la recuperación de esa herida de bala. Quizá vino a Tacuarembó en busca de sus raíces, quizá vino a Tacuarembó porque aquí no lo iban a encontrar esas personas que lo querrían encontrar en ese momento. Hay todo como una mística también un poco de qué pasó, pero él estuvo en Valledén y estuvo en el teatro, no cantó en el teatro. Y bueno, y ahí hay todo especulaciones, ¿no? Un poco de historia, un poco de literatura, un poco de fábula, de magia del lugar. Bueno, lejana tierra mía, ¿a qué se refiere? Si se refiere a Tacuarembó, a Valledén, a Buenos Aires, a Toulouse. Bueno, ahí un poco está la interpretación de todos los estudiosos de Gardel. Pero sí, Gardel viene a Tacuarembó después, pero ya su padre no estaba y no llegó a tener relación con su padre. Gardel, su madre para él es Berta Gardés, ¿no? Que fue la persona que lo crió. Uh-huh. Vamos a volver enseguida a la entrevista con Matilde Vera, directora de este flamante, entre comillas, Centro Cultural Teatro Escayola, con toda su historia a cuesta, y con Gerardo Grieco, gestor cultural que está participando del proyecto. En Perspectiva se emite en vivo, de lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. El viernes de la semana pasada reabrió renovado el Teatro Escayola de Tacuarembó, un escenario que supo ser referencia para el norte del país en la primera mitad del siglo XX y que había estado cerrado durante 60 años. ¿Qué implica esta reapertura? ¿Qué oportunidades se abren? Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Matilde Vera, directora del Centro Cultural Teatro Escayola, y con Gerardo Grieco, gestor cultural, que fue el primer director de la Sala Citarrosa, que también estuvo a cargo de la gestión en el Teatro Solís y en el Auditorio del Sodre, y que hoy es asesor justamente en la puesta en marcha del programa de actividades. Matilde, vayamos a lo que se hizo, a la obra. Tú ya mencionabas algo, pero la recuperación demandó una inversión aproximada a los 83 millones de pesos, de los cuales 65 fueron aporte del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el monto restante de la comuna de Tacuarembó. ¿Cómo se gestó aquel acuerdo año 2017 entre la OPP, en un gobierno del Frente Amplio, y la Intendencia en manos del Partido Nacional? Bueno, cuando hay un interés común que siempre tiene que ser superior a las opiniones partidarias, se llegó a un acuerdo. Se hicieron muchos acuerdos en Tacuarembó entre el gobierno departamental y la OPP en aquel momento, que atravesó muchos gobiernos, muchos periodos gubernamentales donde cambiaron los presidentes y cambiaron los intendentes, y por suerte los proyectos siguieron adelante. Hubo un primer proyecto que fue la residencia universitaria, que la contamos acá en el programa, y de ahí se cuidó los recursos que se destinaron para la residencia universitaria, y hubo un remanente que se utilizó también acá en el teatro. Y luego la Intendencia se presenta a otro proyecto que lo gana también, y ahí recibe la colaboración de la OPP a través del BID. Y bueno, y se siguió adelante siempre. Ya les digo, hubo cambios de gobierno departamental y nacional y los proyectos siguieron en pie. Tiene que ser un orgullo para los tacuaremboenses y para los uruguayos, ¿no? Que puedan pasar esas cosas. En otros países están impensados. Seguir trabajando siempre todos por el bien común, sin mirar partidos políticos ni sacar créditos para ninguna parte, sino que todo sea en beneficio de los ciudadanos. En Tacuarembó se trabaja muy así, en ese sentido, de una cosa que me enorgullece mucho de Tacuarembó. Con esos fondos se llevó adelante el reciclaje en un trabajo muy meticuloso. Llevó años, ¿no? Llevó años, porque el acuerdo repito, es de 2017, claro, el teatro se reinaugura en 2024. Sí. En realidad la obra llevó solamente 15 meses, la obra. Lo que pasa que todo lo previo de los proyectos, había un proyecto inicial del arquitecto Neri,
bueno, todas las negociaciones, el proyecto, el BID, la OPP, la intendencia, todo eso lleva un montón de tiempo ponerlo en funcionamiento y en marcha, la licitación pública para ver quién era la empresa que iba a tomar esta tarea, que no era fácil la tarea, ¿no? Porque no era hacer una obra nueva, era restaurar a nuevo algo que estaba abandonado hace 60 años y que había sido construido en el siglo XIX. Bueno, por licitación pública, la empresa Konami hace la obra en 15 meses, y bueno, y ahí se tomó en cuenta de recuperar todo lo que era recuperable. Por ejemplo, bueno, el teatro tiene las características de los teatros de la época, ¿no? Las puertas con el arco de medio punto, las 7 puertas, o sea, las puertas impares en el frente, tiene el teatro la forma de herradura de la sala, todo eso que estaba todavía en pie, las rejas de los balconcitos, ya te digo, el piso de mármol en damero, todo eso se respetó, se restauró, se cuidó, toda la parte de madera de la sala también se restauró. Llevó mucho tiempo llegar al color original, porque se imaginan que en 1891 no había colorimetría como tenemos hoy. ¿Cómo habrán logrado ese rojo que caracteriza el teatro en aquella época? Bueno, hoy se intentó llegar a ese color rojo y a ese otro color cremita que también era de la época. Y bueno, reproducir lo más fielmente posible lo que fue, teniendo en cuenta que, bueno, hoy el piso es de una moquette nueva, las butacas son nuevas, en aquel momento eran de madera las butacas, hoy son tapizadas, son butacas mucho más cómodas, y después se hizo toda la parte tecnológica nueva, por supuesto. Eso quiere decir, por ejemplo, iluminación, eso quiere decir, por ejemplo, sonido, y también, me imagino, toda la infraestructura de prevención de incendios, ¿no? Por supuesto, la infraestructura de prevención de incendios, la iluminación, el sonido, todo lo que es la parrilla de escenario, los puentes del escenario. Bueno, todo eso es nuevo, por supuesto, y se eligió de muy buena calidad todo. El teatro suena muy bien. Y bueno, después todo lo que son camerinos, baños, oficinas, eso se hizo a nuevo todo dentro de los muros del teatro, digamos, ¿no? Dentro de los muros se restauró todo por dentro. La verdad que fue una obra que se hizo en 15 meses, muy rápido, muy eficientemente, y bueno, y ahí... Por ejemplo, ¿qué pasó con el mármol? El mármol era traído de Carrara. La araña de cristal de Murano tenía 50 picos de luz. Las pinturas al fresco habían estado a cargo de Francisco Pradilla, que había viajado expresamente desde España para pintarlas. Entonces... Exactamente, las pinturas no estaban más, por supuesto, bueno, eso no se puede reproducir. El mármol de Carrara está, la escalera es de mármol de Carrara y algunos lugares del piso, eso se mantiene como estuvo en esa época. La araña desapareció en ese tiempo que estuvo el teatro cerrado y en manos de muchas personas la araña desapareció. Ahora mandamos a hacer una araña, acá en Uruguay, una araña de similares características con cristal de Murano, cristal de Baccarat, de bronce, que lo está haciendo una familia de restauradores históricos que viven en Uruguay. La están haciendo a la araña, que todavía no se ha podido terminar porque lleva un detalle, la araña, impresionante. Entonces, bueno, estamos tratando pero todo el coronel Escayola lo trajo de Francia. El telón de terciopelo rojo lo trajo de Francia, la viga de arriba del escenario. Bueno, la viga hoy se conserva la que estaba. El telón se tuvo que sustituir por otro telón de terciopelo rojo. Se trató de respetar lo que quedó, de restaurarlo, y lo que no quedó, de volverlo a hacer. Pero la verdad que quedó muy bien. Y la última pregunta en este sentido, ¿qué pasa con la capacidad del teatro? ¿Debió reducirse en comparación con la original? Exactamente, porque en el plan original, por ejemplo, la cazuela tenía gradas de madera y entraban mucha gente. Hoy, por medidas de seguridad y de bomberos, no podemos tener esa cantidad de gente arriba. Entonces hoy hay 40 butacas en la cazuela. Y también para hacer las salidas de emergencia que se exigen hoy en día con las medidas de seguridad, tuvieron que achicar la cantidad de butacas, se achicó la sala, digamos. Entonces, de 500 localidades que tenían en aquel momento,
Hoy tenemos 240 localidades. Gerardo, ¿cómo te suenan todos estos pormenores de la obra, de la restauración, de la actualización de un teatro? Mira, hermoso, es un teatro hermoso, es un 240 butacas, también es un tamaño muy lindo para vivir la experiencia teatral. Es un escenario pequeño, es como que cambia Tacuarembó al renacer el Escayola, cambia esta ciudad. El modelo de gestión propuesto además es fiel al protagonismo que supo tener en su momento, entonces es un teatro activo que sale a programar, que sale a buscar a los artistas locales para darles plataforma de desarrollo, a los artistas tacuaremboenses que andan por el mundo, que han sido reconocidos, a los artistas nacionales e internacionales para que la propuesta de gestión sea realmente fermental y que genere esa vida y esa estatura artística con una programación amplia, variada, de calidad, intensa. Destaco lo que decías recién, ¿no? Es una gestión activa, proactiva. A diferencia, es como contraparadigmático de lo que pasa en muchos teatros del interior, que están esperando que vaya algún espectáculo, que solamente llegan los espectáculos comerciales, entre comillas, que tienen cierta capacidad de explotación en giras. Entonces, sí, por ejemplo, si está pasando quieto, mucho esto últimamente con espectáculos argentinos, ¿no? Monólogos, exacto, obras de dos actores, etcétera. Sí. Yo siempre lo digo un poco en chiste, que si te quedás quieto, lo único que llega es un espectáculo comercial que no aporta demasiado al sistema cultural del Uruguay, sino que simplemente está haciendo una explotación. Que esos también llegarán, pero esos van a ser la minoría. Es decir, no quiero mencionar a ninguno para no ser grosero, pero está bárbaro lo comercial siempre y cuando sea en un contexto de una actividad intensa, rica, cultural, artística y de amplia calidad, ¿no? Bien, pero ¿y cómo se hace eso? Porque al mismo tiempo, supongo, el teatro tiene que ser viable. Sí, la inversión de un teatro en una ciudad como cualquiera, y en particular cualquiera de nuestras ciudades, es una inversión estratégica, porque el teatro, si fuera comercialmente rentable, estaría lleno de empresas de teatro. En realidad, a mitades del siglo pasado dejaron de ser rentables económicamente y por eso el Estado de alguna manera compró el Teatro Solís y se ha hecho cargo de todos estos, pero sí es sostenible, déjame decirte. No, porque la pregunta es, ¿la Intendencia de Tacuarembó tiene un presupuesto para financiar eventuales déficits de este teatro? La Intendencia de Tacuarembó asumió ahora un desafío de hacer una gestión sostenible. Esto quiere decir que tenga unas cuentas equilibradas en sus ingresos y egresos, pero siempre es una inversión estratégica, es decir, desde el punto de vista económico, la mayor rentabilidad que tiene un teatro es que es un motor de desarrollo social y económico de la ciudad, que tiene externalidades mucho más grandes que la ecuación de número de entradas vendidas, que significa, por un lado, la recuperación de un patrimonio simbólico, pero a la vez genera pertenencia, identidad, orgullo, trabajo genuino y legítimo de muchos servicios. Alrededor de cada espectáculo siempre se mueven infinidad de servicios, desde fletes, ómnibus, transportes, alimentos, hoteles. El otro día Tacuarembó brillaba, no había una sola habitación de hotel disponible el fin de semana, los restaurantes estaban colmados, la plaza estaba llena de vida. Yo he ido en estos meses varias veces y llegaba el fin de semana, un viernes o un sábado de noche, y la plaza se apagaba y esto cambió radicalmente, y eso lo hace esa sensación también de
externalidades de seguridad, de convivencia, de construcción de ciudadanía, de educación, de oportunidades para artistas, de proyección en el país y en la región y en el mundo. Eso es una inversión que no se cuantifica solamente en la ecuación de entradas vendidas y lo que te costó el espectáculo. Entonces, sí. Es elemental, puede sonar elemental ese planteo, pero no es obvio, ¿no? Siempre se discute, siempre vuelve a discutirse, ¿no? Porque siempre vuelve a discutirse y siempre vuelve a esperarse que un teatro sea tenga más ingresos que sus egresos, y eso no sucede en ninguna parte del mundo, es bueno decirlo. Matilde, ¿sobre esto mismo o ya sobre el tipo de actividades que están preparando? No, exactamente. La Intendencia siempre lo asumió como una inversión en cultura, y que no va a ser solamente el teatro, van a haber muchas otras obras de inversiones en cultura más adelante. Hoy nos toca hablar del teatro, pero sí, es una inversión. Y bueno, nos comprometimos a llevar adelante un proyecto de gestión para hacerlo sostenible, equilibrado, como decía Gerardo. Bueno, también está un poco los que estamos al frente del teatro, la responsabilidad de que estamos manejando dineros públicos y la responsabilidad de hacer la gestión lo más eficiente posible, cuidando el dinero de todo el pueblo de Tacuarembó, ¿no? que paga sus impuestos. Eso es un compromiso que lo asumimos. Y bueno, y debe ser así. ¿Podemos adelantar algunas de las líneas de trabajo, lo que ya está previsto para este primer periodo? Sí, nosotros estamos trabajando de forma de coproducción con los artistas o de arrendamiento del teatro. La Intendencia siempre va a pagar los costos fijos y bueno, y después vamos a porcentaje de entradas, a borderó. Y bueno, es una inversión municipal importante, pero no es un gasto. Estamos planteando de que es una inversión. Este fin de semana la ciudad, como decía Gerardo, se vio desbordada de cultura, de arte, de belleza, porque tuvimos las 3 noches de gala, pero tuvimos 3 días de casas abiertas, donde se abrieron las puertas del teatro y ingresó todo, había niños, adultos, ancianos, gente de todos lados, artistas de Tacuarembó que vinieron a brindar espectáculos honorariamente para ese público. La verdad que en cada lugar del teatro había un artista haciendo algo. Fue maravilloso. El coro del Sodre salió del escenario corriendo y se fue al medio de la plaza a cantar en el medio de la plaza para la gente que estaba en la plaza viviéndolo por pantalla gigante. Y cuando pasan esas cosas, es como que existe, bueno, el trabajo vale la pena, ¿no? El esfuerzo vale la pena. Y bueno, se movió todo, todo Tacuarembó, viene gente de ciudades vecinas, ya están llamando para coordinar las empresas, las escuelas rurales, los liceos rurales, las escuelas de la ciudad, los artistas. Y el teatro, como digo yo, además de este edificio emblemático, es un proyecto que va mucho más allá del edificio, ¿no? Porque cambió la cuadra, cambió la plaza, cambiaron los comercios, cambiaron los pasajes de los hoteles, los restaurantes, pero también el teatro está armando su biblioteca y su archivo. Eso es muy importante porque queremos que haya bibliografía del tema adentro del teatro. Con eso contamos con donaciones del INAE, del SODRE, de la Intendencia, del Ministerio de Educación y Cultura. El teatro va a tener una cafetería, que es un punto de encuentro siempre, un café de un teatro, ¿no? Es donde van y se comenta todo lo que pasó en el teatro. Sí. Recordemos, por ejemplo, la cafetería del Teatro Machón, San José, que es toda una institución, claro, ¿no? Sí. Preciosa además. Totalmente, y complementa justamente la actividad de la sala y de las salas de exposiciones. Exactamente. Yo tuve la experiencia de tener una cafetería cuando tuve la biblioteca Tomás de Matos y que tenía un club del libro ahí, y era maravilloso porque todo se comentaba en la cafetería. A veces estaban a las 8, 9 de la noche personas leyendo Rodó, motivos de proteo que no se conocían. Entonces, se inaugura hoy casualmente la cafetería, ¿no? Hoy se inaugura la cafetería, que también es una empresa de Tacuarembó, que hace todo casero y de la mejor calidad.
La cerveza es hecha en Tacuarembó, Cabezas Bir, el agua es agua Valledén, sacada del agua que hay abajo de Valledén. Eso es otra cosa a destacar, que todos los que han trabajado acá son de Tacuarembó. Nosotros en Tacuarembó, a veces no se sabe, pero tenemos excelentes técnicos de escenario, excelentes diseñadores gráficos, excelentes cocineros. Bueno, y a veces eso no se sabe. No, esto es todo de Tacuarembó. Y eso es lo importante, desde las flores que hay en el teatro, absolutamente todo de Tacuarembó. Incluso tenemos como una mini galería de cuadros de Gustavo Alamón. Es un pintor de Tacuarembó también. Y bueno, y a eso apuntamos, a potenciar Tacuarembó y que las nuevas generaciones lo vean, lo mamen y se proyecten hacia el futuro. Me queda una pausa acá, la hacemos y después nos cuentan las primeras actividades que ya están programadas, artistas, elencos que vayan a pasar por el Teatro Escayola ahora, en las próximas semanas. Ya volvemos con el foco puesto en Tacuarembó. Mi corazón tacuaremboense se llena de orgullo escuchando a Matilde, dice por ejemplo el mensaje de Gustavo. Espectacular, vamos a ir a conocerlo. Qué pujanza hay en esa región, dice por su lado Raúl, que se complementa con el mensaje de Marcos. Qué bueno que suceda esto en Uruguay, tierra adentro. Ya pasó en Rocha con su Teatro 25 de Mayo, iniciativa del Chueco Barrios, con la colaboración de su amigo Mariano Arana. Se logró una recuperación para la cultura, no solo de Pan vive el hombre. Bueno, y podríamos citar otros ejemplos, ¿no? ¿Cuántos ejemplos de escenarios del interior que se han ido recuperando? Bueno, en estos días hemos hablado mucho de la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento, o a otra escala ya, ¿no? Pero vaya sacudón que le está provocando a esa zona del país. Estamos con Matilde Vera, directora del Centro Cultural Teatro Escayola, y con Gerardo Grieco, asesor que ha estado participando activamente del proyecto de gestión, de programación. Tú decías hace unos minutos, Gerardo, cambia Tacuarembó. Con esta inauguración cambia Tacuarembó. A ver, ejemplos concretos. ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar ahora? Mira, un centro cultural muy pujante. Ahora viene, mañana ya empieza con como 3 extraños, un grupo local extraordinario. Está la proyección de la semana que viene de cine de El Padre de Gardel con Ricardo Casas, que es un documental que hizo sobre Escayola. Diego Fischer presenta su libro. Está Laura Canoura, Puro Chamullo, Ser Humana de Angie Oña, Loli Molina desde Argentina, Copla Alta desde adentro, Larbanoa Carrero, Eduardo Larbanoa y Lucía Gatti, recuperando, y también como un homenaje al Larbanoa, que es un tacuaremboense. Después Numa Morales con Eduardo Fernández. Hay una serie de grupos locales, Cabrera, Dani Umpi, Ana Prada, en fin, el Quinteto Piazzolla, un ciclo de teatro. Empieza la Comedia Nacional, además de Ser Humana después, y un ciclo Gabriel Calderón. Va a estar el Festival Internacional de Artes Escénicas en Tacuarembó toda una semana, la Semana Gardeliana, Ana contra la Muerte, como para terminar, es decir, te da la pauta a eso, y termina con una propuesta del primer Festival Internacional de Tango Carlos Gardel en Tacuarembó. Primer Festival Internacional de Tango Carlos Gardel, nada menos. Sí, que pretende ser una propuesta que nace en el Escayola para poner en valor. Hoy si buscas en Google dónde nació Gardel, dice 11 de diciembre, Toulouse, Francia. Y mirá dónde te metiste. Y una oportunidad linda también para Tacuarembó y para el Escayola es proponer esta conversación al mundo y tener una instancia anual en donde también el mundo, más allá de lo local, lo regional, lo nacional, mire a Tacuarembó. Y me parece que también es la función de un centro cultural meterse en esas conversaciones, y lo estamos tratando de articular con muchas instituciones, obviamente, y la CIATIC, el Ministerio de Cultura, la Intendencia,
las organizaciones gardelianas, etcétera, 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 van a hacer algo bueno, pero sobre todo esta combinación de conferencias, libros, cine. Con ACAU se va a proyectar un ciclo de cine y Comedia Nacional y Sodre, artistas nacionales importantes, de gran proyección, conviviendo con artistas locales, con el público local. Esperamos que esto tenga apropiación ciudadana, que genere visitas, como decían ahí, muchas visitas a Tacuarembó, y a la vez que se vuelva ese motor de desarrollo cultural, artístico, social, cívico, que merece y que nos merecemos en tener en Tacuarembó, como en honor al legado también, ¿no? Un teatro y la cultura no se mide en periodos de gobierno ni se mide en el corto plazo. Las acciones de este tipo siempre son mirando un horizonte un poquito más largo, ¿no? Tú hablabas del legado, tú hablabas hace un rato de la trayectoria, el lugar de Tacuarembó como foco cultural de nuestro país, desde aquellas épocas de Escayola y su teatro, ni que hablar con el personaje, la personalidad, la carrera y la impronta de Carlos Gardel, pero viniendo más cerca en el tiempo, saltando etapas. Nombrabas a Tomás de Mato, pero Circe claro. Maya, el Darno, el Larva, recién lo dije, Numa, no sé, son... Sí, Washington Benavides, el grupo de Tacuarembó, Alfredo Citarrosa mismo desarrollando buena parte de su actividad a partir de ahí, ¿no? Tal cual. Y eso tiene que ver con el ambiente fermental que se crea o no se crea, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. Por eso al principio te decía, esto es una inversión absolutamente estratégica, si las hay, en cultura y en esta mirada de sociedad, que me parece que es yo me sentí muy, muy emocionado. Pero también cambia hasta urbanísticamente. Ahora que Matilde decía la plaza, la cuadra, la manzana, el corazón de la ciudad de Tacuarembó, me hizo acordar también lo que pasó con el Teatro Solís. Ahí en el entorno de Solís, miren cómo cambió en estos 20 años, ¿no? Matilde, ¿qué es lo que agregas tú ya casi en el final? Que bueno, que hay como hitos, ¿no? La historia de Tacuarembó, capaz que el primero fue la creación del teatro de Escayola, y después, bueno, el grupo Tacuarembó, liderado por Washington Benavides, donde se juntaban lo que después fueron los grandes artistas que salieron de Tacuarembó. Y increíblemente, ahora cuando nos pusimos a hacer un paneo de todos los artistas que había en Tacuarembó, yo le decía a Gerardo, la lista es infinita, no la termino más. Chiquilines de 16 años, músicos increíbles, que algunos ya pasaron este fin de semana por el teatro, otros que están en Montevideo, otros están tocando en otros lados. Increíble lo que sigue generando Tacuarembó, que estaba tapado, estaba como con un manto porque no habían oportunidades. Y bueno, eso es un poco, nosotros, a mí me gusta decir que, bueno, yo me voy a proyectar al futuro para las nuevas generaciones, dejarle esto a las nuevas generaciones. Y esto tiene que ser la casa de todos los artistas y una gran bienvenida para los artistas de afuera. Y bueno, que esto genere. También tenemos un homenaje a Circe Maya, que lo vamos a hacer acá, un homenaje a Darno Jans. Y bueno, y vamos a tener otras movidas jóvenes, que para eso estamos trabajando, coordinando con la gente que trae a los jóvenes, porque queremos traer los jóvenes al teatro. Que se apropien del teatro también. Y remarco lo que apareció mencionado hace unos minutos. Hay más proyectos, ¿no? La Intendencia a cargo de Wilson Ezquerra adquirió hace poco un predio en el que planea construir otra sala. En ese caso es un anfiteatro, ¿no? De 700 localidades. Exactamente, un anfiteatro de 700 localidades para espectáculos más masivos. También la Casa de la Cultura acaba de adquirir un predio de un colegio que cerró de muchos años, toda una manzana entera,
y ahí se va a instalar todo lo que son clases de la Casa de la Cultura, que hay clases de todo, se dictan clases ahí, también se proyecta que haya un museo de la tradición, en lo que era el predio del zoológico antes, que ahora es una reserva, se proyecta el Museo de Artes Visuales, reformar otro predio y mudarlo, porque la verdad que el espacio quedó chico, porque es tanto lo que hay para mostrar y lo que viene, que los espacios quedaron chicos, y bueno, eso todo se está estudiando a nivel de la Intendencia para poder seguir expandiendo eso, y bueno, y tenemos que aprovechar ahora con este movimiento del teatro para que fermente todo eso y dar a conocer artistas que son buenísimos y que no son conocidos en Tacuarembó, sí en otro lado. Y bueno, y en ese camino, en esa tarea que es día a día, minuto a minuto, estamos pero súper entusiasmados porque el proyecto vale la pena. Matilde Vera, Gerardo Grieco, gracias a ambos, felicitaciones. Bueno, los mejores gracias, deseos Emiliano, para la etapa que ahora está justamente poniéndose en marcha. Felicitaciones además a los tacuaremboenses, en manos de quienes queda este motor, ¿no? Este gran agitador, este gran catalizador de cosas buenas, ¿no? Si les parece, ojalá. Seguimos en contacto, y nos vamos actualizando sobre la evolución de todo este proyecto. Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.